Vamos a hablar de los ingresos públicos. Y es que en España todo el sector público se sustenta en ellos. España tiene un sector público potente que ofrece un montón de bienes y servicios a sus ciudadanos. Estos bienes y servicios se financian con ingresos públicos. ¿Y cuáles son estos ingresos? ¿Cómo se pueden catalogar? Tenemos de una parte cotizaciones sociales, pagos a la seguridad social. De otra parte tenemos tributos, que engloba todos los impuestos y tasas y demás, y hay otros ingresos. Vamos a empezar explicando cuáles son estos otros ingresos. Por ejemplo, las transferencias corrientes. Nuestras loterías, nuestra famosa lotería de Navidad, por ejemplo, es una transferencia corriente. Ingresos patrimoniales, que son los beneficios que tiene España gracias a las empresas públicas que tiene, las numerosas empresas públicas que tiene. También tiene ingresos por operaciones de capital, cuando por ejemplo vende alguna de estas empresas o cuando desde Europa llegan dineros como consecuencia de su pertenencia a la Unión Europea. ¿Y cuáles son la finalidad de los impuestos? ¿Cuáles son? Pues de una forma tratan de financiar los bienes y servicios públicos, pero también tratan de redistribuir la riqueza y de restringir el consumo de algunas sustancias que son perjudiciales, por ejemplo el tabaco o el alcohol. ¿Qué tipos de impuestos tenemos? Básicamente hablamos de dos, los directos y los indirectos. Los impuestos directos se van a aplicar directamente sobre una manifestación directa de la capacidad económica. Ejemplo, si yo gano mucho dinero o si yo tengo muchísimo patrimonio, pues eso es algo que está claro, pues sería gravar esa posesión, ¿no? Impuestos indirectos, los que se aplican sobre una manifestación indirecta de esta capacidad. Por ejemplo, yo puedo tener oculto mi dinero en una cuenta en el extranjero, pero gasto mucho dinero. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es poner impuestos a ese gasto de dinero que yo estoy realizando. ¿Cómo es la fiscalidad? Con los tributos, los ciudadanos y las empresas financian bienes y servicios públicos. Ojo que no es lo mismo tributo que impuesto. Todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos. Los tributos son pagos obligatorios que hacen los contribuyentes a la administración. Y dentro de estos están los impuestos, que están exigidos por ley, y el contribuyente, cuando lo paga, no recibe a cambio un beneficio concreto, sino que va todo a una caja común de la que luego se reparte. Representan más de la mitad de los ingresos públicos y hay algunos que son sumamente conocidos. Por ejemplo, dentro de los impuestos directos, en los que paga más quien más tiene, graban la riqueza, ¿vale? O el patrimonio, pues tenemos por ejemplo el impuesto sobre la renta de las personas físicas, conocido como IRPF. Es el que pagamos muchos al llegar junio, pero las sociedades pagan el impuesto de sociedades. Es lo mismo, pero pagado por las empresas. Y además tenemos en un ámbito más local el impuesto de actividades económicas, que lo pagas cuando realizas una actividad empresarial. También tenemos impuestos indirectos. Los impuestos indirectos significa que no tienen en cuenta si eres más pobre, si eres más rico. Todo el mundo paga igual. Lo que grava es la manifestación de esa riqueza en forma de, por ejemplo, consumo. No tienen en cuenta las circunstancias que afectan a cada individuo. Por ejemplo, el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Cuando tú compras pan, nadie te pregunta si eres rico o no, ¿vale? Pero hay más tributos. Las tasas. Las tasas son tributos que se pagan cuando utilizamos un bien o un servicio ofrecido por la administración. Por ejemplo, las tasas que pagamos en aeropuertos, por ejemplo, las tasas que pagamos por recogida de basuras, las tasas que se pagan por la EBAU o la tasa cuando te matriculas en la universidad o en el examen de conducir. Es el precio de un servicio público. Y por último, dentro de los tributos tenemos las contribuciones especiales, que son un pago que realizan quien se beneficia de una obra o servicio realizada por el sector público. Por ejemplo, cuando me ponen farolas en una calle. ¿Y por qué tengo que pagar si nadie me ha preguntado? Bueno, yo tengo una vivienda, mi vivienda tiene un precio, pero cuando me ponen farolas y mi calle está mejor, mi vivienda va a valer más. Consecuentemente es normal que a mí me apliquen una parte del coste de ese, porque yo salgo ganando. Hay que tener en cuenta que tanto el IRPF como el impuesto de sociedades son impuestos directos de carácter personal, que está ligado directamente a la persona que obtiene la renta o el beneficio.
sea esta física en el impuesto sobre la renta o sea jurídica en el impuesto de sociedades. Vamos a continuar ahora viendo quién paga y cómo se pagan los impuestos. Los impuestos son pagos que los ciudadanos están obligados a hacer por ley, para que el Estado y el resto de las administraciones públicas dispongan de recursos suficientes con que financiar los gastos públicos. No lo digo yo, lo dice la Constitución en su artículo número 31. Todos los españoles están obligados. Se rige por el principio de justicia, que significa que todos han de pagar tributos, y se rige por el principio de capacidad económica, que significa que cada uno lo va a hacer según sus posibilidades. En este sentido, nuestro sistema tributario trata de ser sumamente justo, porque recoge esa obligatoriedad para todos los españoles, pero nunca deja de tener en cuenta las circunstancias especiales en las que se encuentran las personas, e incluso la misma persona a lo largo de los años, de tal manera que nunca se le va a obligar a nadie a pagar en circunstancias complicadas, digamos. Siempre se va a tener en cuenta la manifestación de la capacidad económica. ¿Y cómo se manifiesta esta capacidad económica? Pues a través de la renta, por ejemplo, cuando yo tengo buenos ingresos, o a través del patrimonio, cuando aunque yo no tenga ingresos, tengo una riqueza enorme. ¿Para qué voy a trabajar si tengo millones? Pues entonces ahí tengo un buen patrimonio. O por ejemplo a través del consumo, a través del gasto. Imaginad que yo lo tengo escondido. Bueno, pues a través de la forma en que yo gasto se puede entender que soy rico. Hay que tener en cuenta que nuestros tributos siguen los valores de solidaridad y de igualdad. Se sigue el principio de progresividad, que significa que no paga todo el mundo lo mismo, sino que paga un poquitín más porcentualmente quien más tiene, ¿vale? Es un porcentaje mínimo, pero también es cosa de justicia.